Buenos días. Aquí está, en esta semana vamos a hacer el refuerzo del proyecto 1 y proyecto 2. Para esto vamos a ver ciertas cosas importantes de cada tema dentro de la sesión de Ciencias Naturales. Partimos entonces para sexto año, empezamos de un refuerzo, que era el tema de los reinos. Dentro de los reinos, vamos a ver, podemos recordar ciertos temas con el siguiente video. Vamos a ver ciertas cosas puntuales. Para entenderlo de forma sencilla, podemos decir que los reinos en los que se agrupan los seres vivos son un sistema de clasificación taxonómica de la vida que habita en nuestro planeta. ¿Quieres saber cuáles son y sus características principales? Te lo explicamos todo en este nuevo vídeo de Ecología Verde. 1. Reino vegetal. Empezaremos por el reino Plantae o vegetal. Este grupo taxonómico está formado por todas las plantas, como los pinos, los robles, los tulipanes, las palmeras o el banano. Realizan la fotosíntesis utilizando la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Y conocido. En él encontramos mamíferos, como pueden ser el humano, los gatos o los elefantes. También aves, reptiles, anfibios o invertebrados. Existen más de 1,5 millones de especies, cada una con estilos de alimentación distintos, y hablemos de animales carnívoros, herbívoros u omnívoros, entre muchos otros. También pueden tener reproducción sexual o asexual. Respiran oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Antes de continuar, no olvides su 3. Reino fungi. El reino fungi también se conoce como el reino de los hongos y levaduras. Algunos ejemplos pueden ser las setas, como el matamoscas, el cigarro del diablo, el hongo del pino o la levadura de la cerveza. Hegel, en 1986, en el que se incluían organismos microscópicos unicelulares sin núcleo definido. Sin embargo, gracias a las nuevas técnicas de identificación, se llegó a la conclusión de que algunos organismos tenían una historia evolutiva independiente y pasaron a considerarse como dos grupos separados, arqueas y bacterias. Grupo muy definido ni diferenciado. Se incluyen organismos que no pueden ser incluidos en ninguno de los 4 reinos anteriores. Un ejemplo es el Plasmodium falciparum, productor de materia o paludismo. El Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, o la Leishmania donovani, causante de la leishmaniasis. Se organizan formando colonias y en su mayoría habitan medios acuáticos. Pueden ser parásitos de personas o animales y llegar a tener movimiento según su propia estructura. Bueno, entonces en los reinos que hemos visto en este momento, como vimos recordando el reino animal, si usted se recuerda, están los vertebrados e invertebrados, mamíferos, los vertebrados, los principales peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Y los invertebrados, que ya son grupos, desde los gusanos, los insectos, entre otros. El reino de las plantas, ya saben que entra todo lo que refiere a los vegetales. Características importantes que hace su fotosíntesis para hacer su propio alimento. El reino de hongos, que es el reino fungi, que también tienen otras características de formar como una sombrilla y también tiene reproducción por esporas. Algunos son comestibles como los champiñones y otros son venenosos y tienen otras características. Y también en forma general el reino Monera en realidad son bacterias. Son organismos unicelulares pero que no tienen el núcleo y son procariotas. Y luego los protistas que entran ya, estos son animales unicelulares, pero eucariotas, que ya entran aquí, generalmente son parásitos que producen enfermedades. Entonces, esto sería con referente al tema de los reinos. Es una forma general de ver lo que se refiere a los reinos.
aquí tenemos también otras cosas importantes. Ya entonces dentro de las Classroom que se desarrollan de la parte de sexto año, aquí se ven bueno, entonces claro. Bueno. De las Classroom. Tenemos que ver cada una de las Classroom de sexto, estamos viendo, de sexto. Bueno. Entonces, luego de los reinos, en forma general que vimos algún comentario, había una tarea por hacer. Eso fue desde el inicio, desde el mes de junio. Cada estudiante tiene que tener sus cosas por hacer, ¿no? Luego vienen fichas semanales, en donde se comentaron ciertas actividades. Eso no voy al refuerzo, solo vamos a la materia de ciencias naturales. En la clase número 2, que está aquí, clase número 2, habla de el sistema del cuerpo humano, ¿no? Página 35 del texto, elaboramos organizador gráfico y la importancia de cada sistema. Y conversamos con la familia, preguntamos qué podemos hacer en el hogar para tener nuestro sistema sano, ¿no? En esta parte usted tiene que ir a la página 35 del libro y ubicar acerca de los sistemas, ¿no? De los sistemas. Hay que ir entonces a ver lo referente a eso. Entonces, dentro del tema que estaban funciones, sistema del cuerpo humano, en la página 35 del libro de quinto año, del libro del año anterior, había un comentario acerca de los sistemas, ¿no? En forma general, necesitamos los 4 sistemas necesarios para obtener nuestra energía y crecer, ¿no? Tenemos el sistema digestivo. Aquí te da solo la función, ¿no? El sistema digestivo, como nosotros sabemos, se refiere a la alimentación. Realiza un proceso en donde se obtiene las sustancias nutritivas de cada uno de los alimentos para obtener la energía necesaria para vivir y además bota los desechos. El sistema respiratorio, como ya tenemos la idea de absorber ese oxígeno y expulsar CO2, ¿no? El oxígeno ya tiene que saber que es para obtener la energía necesaria para vivir en combinación con la glucosa. Sistema circulatorio distribuye por todo el cuerpo los nutrientes producidos en el sistema digestivo y oxígeno, captado por el sistema respiratorio. Y además recoge las sustancias de desechos para eliminarlas, ¿no? Vean entonces la definición que hay. Y por último, el sistema excretor. El sistema excretor. Entonces, en la segunda clase estamos viendo acerca de los sistemas del cuerpo humano. Vimos en síntesis sobre las funciones de cada uno de los sistemas. Y lo que tiene que hacer es ir a recordar un poquito para qué sirve, ¿no? Es lo importante. Si nosotros sabemos el funcionamiento de cada sistema,
podemos cuidarlo y mejorarlo para nuestro beneficio. Luego vamos a la clase siguiente, que sería la número 3. En la clase número 3, el tema que vimos fue, veamos aquí, número 3, construcción de conocimiento. Esto es el reforzamiento de los reinos que ya acabamos de ver, ¿no? Rápidamente ya sabemos el reino vegetal, el reino animal, el reino fungi hongo, el reino monera o bacteria y el reino protista, ¿no? Avanzamos rápidamente. Si hay tareas por hacer, usted tiene que cumplir cada una de las actividades. Luego aparece la siguiente clase en donde vimos las capas de la Tierra. Las capas de la Tierra era un tema de reforzamiento, recordando, ¿no? En las capas de la Tierra podemos recordar un poquito con esto. La Tierra y sus partes. Observad estas imágenes. La Tierra, nuestro planeta, se ve azul desde el espacio, porque está recubierta de agua en su mayor parte. Pero también podemos distinguir extensiones. La geosfera es la parte sólida de la Tierra y se divide en 3 capas: el núcleo, el manto y la corteza. Ya, estas serían las 3 partes de la geosfera, ¿no? Las 3 partes de la corteza terrestre, eso estamos hablando. Corteza, manto y núcleo. La corteza es la superficie donde nosotros vivimos, ¿no? Luego sigue más abajo, unos kilómetros más abajo, el manto, y por último el centro de la Tierra, que es el núcleo. Esas son las partes de la corteza terrestre. El núcleo es la capa más interna de la Tierra. Está formada por metales y toda el agua que hay en la Tierra. Pero aparte, que usted ya conoce, el planeta tiene 3 partes. Hidrosfera, hidro es agua, las 3/4 partes que tiene llena de agua, ¿no? Hidrosfera. Rápidamente, hidrosfera, atmósfera. Atmósfera es la capa de gas que tiene la Tierra. Aparte de eso, tiene otras subcapas, ¿no? Pero por lo menos nombres generales, que esto simplemente es un refuerzo. ¿Sí? Entonces, entre otras, ya vimos entonces, primero, la geósfera, que es la capa de la Tierra. Esa es la parte de tierra, ¿no? La parte sólida. Ya vimos que corteza, manto y núcleo. La atmósfera, que viene a ser la capa gaseosa, y la hidrosfera de agua, que viene a ser la parte líquida. Eso es en forma muy general, muy rápida, de los temas que ya se ha visto y se ha comentado. Si tiene actividades por hacer, se cumple, y si tiene tareas por hacer, se envía, ¿no? Entonces ya vimos esta parte, se repite. Bueno, aquí viene que hay una tarea que tiene que hacer de las capas de la Tierra. Ya voy a ir revisando poco a poco. Para ahorita, durante esta hora, voy a sacar de todos los estudiantes de sexto qué es lo que falta, porque ya estamos en eso, ¿no? Refuerzo el tema, la materia cambia. Entonces veamos aquí medidas eficaces para... Veamos más adelantito el otro tema de refuerzo. Ya vimos aquí sistema digestivo. Bueno, veamos aquí rápidamente. En este trabajo utilicé otro recurso virtual. Entonces veamos aquí el recurso virtual. Entonces la materia cambia. Entonces ya puse directamente
el trabajo del libro, no directamente el contenido. Entonces aquí dice la materia cambia. Seamos claros. Cierta materia se transforma y no regresa al estado original. Esa es una transformación química. Por ejemplo, cuando usted quema algo, esa ceniza no se puede regresar a un estado anterior. ¿Ya? En esa parte sería la parte química. Pero también hay una parte física en donde dice cambio de forma, ¿no? Aquí está un ejemplo, cambios de forma del estado de la materia, ¿no? Por ejemplo, en la plastilina podemos ver el ejemplo que podemos ver distintas formas, un cambio físico, es decir, que regresa a su estado. También podemos hablar del cambio físico, cambio de posición de una persona, cambio de temperatura. Todo eso tenemos, ¿no? La parte física, la madera que cambia un efecto del calor o del frío, aunque regrese a su estado anterior. El cambio físico es un cambio donde no hay una transformación real, ¿no? Hablo de forma y el cambio de posición. Y puedo yo también les comentar que el estado del agua, cuando cambia de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, es un cambio físico porque vuelve a su estado anterior y sigue siendo agua, no se transforma en otra cosa. En cambio, el cambio químico se transforma en algo que ya no se puede regresar. Por ejemplo, descomposición. Una materia orgánica, un resto de animal, un resto de alimento que nosotros conocemos, tanto en la basura, lo hemos visto, se descompone, se pudre y ese resultado no regresa. Es un cambio químico. Oxidación. Todos hemos visto, por ejemplo, el más claro ejemplo es de la oxidación del hierro, de las vejas de hierro, en donde hay combinación con el oxígeno, el hierro y forma óxido ferroso o férrico. Y eso es un estado que no regresa a otro estado anterior. Y digestión, lo que habla claramente de nuestra transformación de nuestros alimentos, que entramos en un proceso químico, y luego en el desecho es una transformación completa. Construcción del conocimiento, aplicación, conversa, las experiencias, la representación de los cambios físicos y químicos de la materia, ¿no? En forma creativa. Este es un refuerzo del año anterior. Entonces, en conclusión, simplemente hay dos cambios, un físico y un químico. El químico es una transformación de la materia donde no regresa a su estado anterior. En cambio, el físico, por ejemplo, que todos hemos visto el agua, el estado líquido, nosotros lo metemos al congelador, está en un estado sólido, lo sacamos al calor, se deshace, se regresa a un estado líquido. Ya, ese es un cambio físico. Eso en forma general de eso. Luego seguimos, sistema digestivo, ¿no? En el sistema digestivo, rápidamente, nosotros ya tenemos, por ejemplo, una idea. Aquí está. Directamente de la masticación, ¿no? El alimento ingresa por la boca y tenemos que generalmente hacer una masticación, ¿no? Aquí hay una mezcla con la tialina, que esa es una enzima de la saliva. Luego se traga y pasa al esófago, que simplemente es un conducto para que se traslade al estómago. En el estómago dice que hay cierta transformación química, cierta absorción de cierta sustancia. Luego, cuando hay esa transformación, pasa al intestino delgado. En el intestino delgado es la parte clave donde entran los jugos intestinales, el jugo pancreático, y ahí prácticamente existen vellosidades donde va a adquirir, absorber alimentos. Y luego pasa al intestino grueso, que prácticamente es el desecho, que tiene que ir en movimiento, y lo que se hace es cierta absorción del agua y cierta sustancia, y por último, el desecho transformado sale por el ano, que es un desecho orgánico, ¿no?
que generalmente está formado de muchas multiformes, ¿no? De un poco de bacterias, de miles de bacterias. Esa es en forma general del aparato digestivo. Y si hay una tarea por hacer, cumplir con las actividades y tareas por hacer. Seguimos un recuento de todo, ¿no? De la semana 4, no, porque eso no, ¿no? Cuestiones de ciencia natural. Luego seguimos, y aquí está, otra actividad. Prácticamente esto es un conjunto de videos que ayudan a desarrollar la guía de una semana, ¿no? La actividad del 1 al 3. Entonces, si vemos nosotros dentro de las ciencias naturales, podemos ver cierta historia, por ejemplo, de Galileo Galilei, que este fue el que utilizó el telescopio, el creador del telescopio, donde hizo observaciones, que son importantes dentro de las ciencias naturales. De ahí cada uno de estos temas también son importantes, pero no están dentro de las ciencias naturales, ¿no? Luego aquí habla de la semana 5. Veamos aquí de la semana 5, elaboración de un guión. Entonces la semana 5 también simplemente esta fue una ayuda para trabajar en conjunto con los docentes. Siempre en la parte que voy a calificar dentro de la materia, haga todo lo referente a las ciencias naturales, las actividades de ciencias naturales y las tareas que he enviado de ciencias naturales. Para justo ahí ahorita todavía hay estudiantes que últimamente se han matriculado y recién están entrando a las actividades por una o B razón, problemas de internet, problemas de recursos, mucho sinnúmero de problemas. Entonces, escoja siempre dentro de cada cosa lo de ciencias naturales y actividad que haya. Entonces aquí tampoco en esta se llama no trabaje en esa, no trabaje en esa, ¿no? No vaya trabajando en ciertas guías que no son no hablan específicamente de las ciencias naturales, escoja solo actividades de las ciencias naturales. Todo esto, el aparato respiratorio, este es un tipo de refuerzo, ¿no? Aquí tenemos el aparato respiratorio. Un comentario rápido. Nosotros ya sabemos que el aparato respiratorio es muy importante, necesario para la vida, porque ingresa el oxígeno, que ya sabemos que es lo más importante para obtener nuestra energía en combinación con la glucosa, ¿no? Son moléculas del ATP, que son moléculas de energía. El aparato respiratorio, entonces, el recorrido del oxígeno, como vemos aquí, tenemos las fosas nasales, luego pasamos a la laringe, la tráquea, y aquí ven el recorrido entre los pulmones, luego llegan a la parte de los bronquios. En la parte que nos interesa es en esta parte, los alvéolos, donde realiza el proceso importante para la vida, que es el intercambio gaseoso, en donde recibe el oxígeno necesario para nuestra energía y recibe el desecho, que es el gas carbónico o CO2, que si nosotros lo relacionamos ya, este CO2 le sirve a la planta para hacer la fotosíntesis y esta regresa a su vez el oxígeno. Entonces todo es una maravilla del proceso de los seres vivos, ¿no? Esto es una maravilla hecha por la naturaleza. Y seguimos acá. Si no hay cuestiones de ciencia natural, entonces aquí no voy a resolver las cuestiones de ciencias naturales. Aquí hay un tema que es características y clases de ecosistemas. Entonces sí le tocará hacer la cuestión de las ciencias naturales, que serían las características y clases de los ecosistemas, que más adelante aquí está desarrollado, ¿no?
Veamos aquí rápidamente. Vamos a ver aquí rápidamente que podemos ver que nos puede valer. ¿Qué es un ecosistema? Veamos aquí una actividad que nos ponen, dibujan ecosistema, ¿no? Un ecosistema es un área donde hay una relación entre los seres vivos y los factores del ambiente. Eso se denomina un ecosistema. Y lo que tienen que conocer es qué relaciones hay, ¿no? Nosotros ya sabemos aquí en la flecha, la luz solar es necesario para el movimiento de los seres vivos y también para realizar la fotosíntesis. El agua, como está, ya sabemos que también es importante para hacer su propio alimento a las plantas y además, en realidad, todos los seres vivos necesitamos de un medio acuoso para hacer cada una de las reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Y al final, esto es un ecosistema. Podemos ver varios nombres de los ecosistemas, ¿no? Hay ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo habitan. Pues por dos tipos de componentes. Por un lado, el medio físico y por otro, los seres vivos. El medio físico está formado por todo. Y ahí vemos los tipos de ecosistemas y terrestres. Vemos directamente. Dentro de los acuáticos hay dos tipos, los de agua dulce y los de agua salada. Los de agua dulce son los que tienen agua dulce, como los ríos o los lagos. Bueno, esto es para ayuda, ¿no? Núfares, ya, nutrias, algo ranas. ¡Anda! Y aquí están otra vez nuestros amigos los patos. Los ecosistemas de agua salada son los que se encuentran en el mar, como este precioso arrecife tan lleno de coralitos. Son altísimos y viven estos monos llamados orangutanes. Habla de los ecosistemas terrestres. Las junglas, donde los árboles son altísimos y viven estos monos llamados orangutanes. Dentro de los bosques hay diferentes tipos, ¿no? Nosotros en nuestro sector de Esmeralda tenemos el bosque tropical húmedo. Entre otros podemos ver, ¿no?, el área de bosques. Y en otras regiones hay diferentes tipos de bosques. En las áreas de que damos los ecosistemas terrestres. O los ecosistemas montañosos, que suelen tener bastante nieve. Bueno, uno de los ecosistemas que vemos ahí con frío y nieve es la taiga. Veamos acá un poquito más ejemplos de ecosistemas. Pero también, actualmente, también, vean esto de aquí. Hay algo nuevo que hablan de ecosistemas artificiales, ¿no? Cuando hablamos de la palabra artificial, es hecha por el hombre. Entonces aquí vemos una gran ciudad, de las grandes con todo eso. Entonces puede ser un ecosistema porque hay una interrelación de seres vivos, ciertos vegetales con los factores, ¿no? Acá también tenemos otro hecho por el hombre y acá tenemos otro hecho por el hombre. Aquí son ecosistemas artificiales. Pero nosotros más nos dedicamos a los ecosistemas naturales. Veamos aquí rápidamente. Veamos aquí los tipos de ecosistemas para ver un nombre. ¿Qué es un ecosistema? Ya sabemos lo que Varían dañando la hierba. A ver, veamos aquí los tipos de ecosistemas. El medio físico. Vamos a ver por Influyen aquí. factores diferentes. A ver. En los medios terrestres, los factores más importantes son el clima, el tipo de suelo, y los factores más influyentes son la salinidad. Aquí tenemos, ¿no? Ya. En esto podemos ver diferentes tipos de ecosistemas terrestres, ¿no? Aquí tenemos los matorrales, que las características generalmente son los arbustos, ¿no? Los bosques son gran sinnúmero de árboles, bastante vida, biodiversidad. Las selvas, habla acá de la parte de África, ¿no? Las sábanas. El desierto, también parte de África, también tenemos en Chile y algunas áreas. La costa son sectores que están cerca del mar, ¿no? Y los humedales también vienen a estar cerca de los que tenemos nosotros, los manglares, ¿no?
Los humedales han sido muy importantes porque también hay áreas donde se desarrolla la vida. Y muchas veces por los rellenos que se construyen, o porque también pueden hacer camaroneras, los destruyen, ¿no? Y destruyen bastante ecosistemas y vida que hay. Y van rompiendo el equilibrio y a la larga van dañando la naturaleza. Es decir, la cantidad de sal, la luz, la corriente, la temperatura y el tipo de fondo. Según la salinidad, los medios acuáticos pueden ser de agua dulce o de agua salada. La luz depende de la profundidad. Bueno, entonces ya vimos todos los tipos de ecosistemas. Un ratito. Entonces ya vimos los tipos de ecosistemas que tenemos, por lo menos las ideas generales que tienen que haber, ¿no? Desarrollar las actividades y si hay tarea, continuar. Esto está dentro de las ciencias naturales. Todo eso. Luego continuamos con la guía de la semana 12. Solo si hay, aquí hay actividades de las ciencias naturales. Estamos aquí no tenemos actividades de las ciencias naturales. Entonces tenemos que presentar en mi materia. Porque tienen ahora un valor, una nota. Aquí hay otro que es importante, que son las áreas protegidas. Esto es importante acerca de las áreas protegidas, ¿no? En forma general, veamos aquí cortito, rápidamente. Bueno, aquí muchas veces no lo dejan ver, pero nosotros las tengo aquí, acá están también para observar de una u otra manera. Aquí veamos las áreas protegidas. Aquí rápidamente, por lo menos una idea rápida. ¿Qué es un área protegida? Vamos ahí. El concepto de un área protegida es una idea relativamente nueva en el mundo, ya que la primera área protegida se declaró apenas hace un poco más de 100 años. Como su nombre lo indica, un área protegida es un espacio geográfico importante por su valor natural, ecosistémico y en biodiversidad, que debemos proteger y conservar. Muy bien, ya esa es la idea del área protegida. Veamos acá un video, me parece. Vamos a ver si se puede ver, observar. Aquí está. ¿Qué es un área protegida? Es un espacio geográfico dedicado y gestionado a la conservación a largo plazo de la naturaleza y sus servicios. Bueno, entonces una de las áreas protegidas más importantes que existen en el Ecuador que iniciamos fue la isla Galápagos, que ya sabemos que es un patrimonio mundial, ¿no? Luego de ahí ya se fueron ya conociendo acerca de la vida natural y hay un sinnúmero de áreas protegidas. Aquí lo vamos nombrando rápidamente, un sinnúmero de áreas protegidas por aquí. Aquí, exactamente, veamos aquí un ratito. Aquí, eso. Entonces hay áreas protegidas como los parques nacionales. El primer parque más importante es el Galápagos, pero existen otros parques nacionales, Machalilla y Yasuní, cuando hubo el tiempo de la cuestión del petróleo hace unos años, todo eso. Aquí estos son parques, ¿no? Luego vienen reservas biológicas, ¿no? Aquí tenemos también reservas biológicas, como la Limoncocha, creo, en el oriente. Y aquí hay otras, ¿no? Reservas biológicas, parques nacionales, reservas biológicas. 9 reservas ecológicas. Reserva ecológica. Entonces aquí podemos ver, aquí en Esmeralda, ¿cuál podemos nombrar? Cayapas Mataje. La provincia de Esmeralda, Cotacachi y Cayapa también. Manglares Churute. Estas tres por lo menos podemos nombrar en la provincia de Esmeralda. 4 reservas de producción. Acá también tenemos reserva de producción, otro nombre importante. De fauna. ¿Cuál más tenemos? Aquí 6 áreas nacionales de recreación, ¿no? Áreas nacionales de recreación. Es decir, son áreas protegidas que uno puede ir a observar y aprender sobre la naturaleza para valorarla. 10 refugios de vida silvestre. Vea, 10 refugios de vida silvestre. Aquí está un ejemplo. Los manglares, estuario del río Muisne. Manglares, estuario del río Esmeralda, ¿no? Ahí está. Son áreas de vida silvestre que para que no entre el hombre a destruir, o si no, que pueda utilizar un recurso en forma sustentable. 3 reservas marinas. Ve, aquí está 3 reservas marinas.
eso que había justo el problema hace un mes, me parece, de los barcos chinos que estaban en las reservas marinas, cerca de las reservas marinas de Galápagos, las 200 millas, ¿no? Muy cerca, queriendo destruir especialmente el pepino de mar, que justo es aletas de las ballenas o aletas del tiburón, justo son para cosas, no sé, cosas innecesarias, ¿no? Son culturas innecesarias, algo innecesario, que hacen destruir el ambiente por cuestión más económica que por otra cosa. Y una reserva geobotánica. Bueno, Tu apoyo es entre otros, a ver, aquí lo que aconsejo del apoyo que todos debemos brindar para poder eso, conservar, ¿no? Conservar el sinnúmero de especies. Si nosotros seguimos manteniendo los ecosistemas, existirá continuación de vida, ¿no? Especialmente para nosotros los seres humanos, ¿no? La sustentabilidad de la biodiversidad es al final nuestra supervivencia de la especie humana, ¿no? Por mucho tiempo. Eso ya lo conocemos. Acá que tenemos, esto es de, vamos acá, ¿qué actividad tenemos aquí? Aquí tenemos proyecto en el medio. Pues veamos aquí un ratito. Etcétera. Adaptaciones conductuales de comportamiento o Muy ecológicas bien. son las adaptaciones relacionadas con el comportamiento de los seres vivos. Por ejemplo, la casa cooperativa que presenta Aquí, aquí es el tema de adaptación, ¿no? Veamos aquí donde se desarrolla el tema de adaptación. Bueno. En la especie humana, en los seres vivos, aquí está eso, aquí está el tema de desarrollar el tema de adaptación, ¿no? Veamos aquí rápidamente un video cortito. La adaptación son todas aquellas características favorables que le permiten a los seres vivos la capacidad de sobrevivir en cierto ambiente. Existen 3 tipos de adaptaciones. Bueno, entonces, el ser vivo, para poder que la especie siga en su curso, siga la supervivencia, ¿qué ha hecho? Adaptarse. ¿Y qué es adaptarse? Es acostumbrarse a nuevos factores del ambiente. Y aquí hay varios tipos. Morfológica, de forma. El ejemplo morfológica tenemos aquí por ejemplo, el oso polar, debido al frío, se ha adaptado en tener bastantes capas de grasa. Es morfológica, de forma. Adaptaciones morfológicas, anatómicas o estructurales son adaptaciones que presentan los organismos en el camuflaje para pasar inadvertido alimento, el camuflaje para pasar inadvertido. Bueno, una de las adaptaciones morfológicas de forma, aquí tenemos, vean, observen, ¿no? De forma, esta estructura dura, generalmente todas las adaptaciones son para sobrevivir y alejar al depredador, ¿no? Aquí la tortuga, esta caparazón es eso, para resistir. Aquí tenemos unas garras, es para alimentación. Aquí tenemos la adaptación por la velocidad que tiene el colibrí. Aquí tenemos esto justo para la competencia y la reproducción. Y luego habla de otras adaptaciones como el camuflaje o el mimetismo, ¿no? El camuflaje o el mimetismo. Hay ciertas especies que toman colores, por ejemplo de aquí, colores de otras especies que son mortales, mortíferas, ¿no? Que ya en el ecosistema, ya los seres que están alrededor ya conocen. Entonces, estas especies para poder sobrevivir toman el color de las especies mortíferas. Entonces, Que es son una habilidad que adaptaciones de tienen forma, ciertos ¿no? seres vivos para parecerse a otros Sí, y así eso ya obtener una ventaja. Por ejemplo, la Bueno. serpiente coralillo es venenosa, mientras que la falsa coralillo no lo es, pero imita los colores de una coralina pulmonar, branquial. Bueno, adaptaciones fisiológicas.
De acuerdo a la teoría que tenemos aquí, como ya sabemos, hay distintos tipos de respiración, tanto pulmonar en terrestre y branquial en ambiente acuático. Entonces, dentro de la evolución, dentro de las hipótesis que nosotros conocemos que apareció la primera estructura rudimentaria, apareció dentro del mar, ¿no? Y luego tuvo que haber ciertas evoluciones, ciertas transformaciones, para que luego esta estructura abandone el mar y llegue a la parte terrestre, ¿no? Eso pasó durante millones de años. Entonces, para poder adaptarse en la parte terrestre, tuvo que haber transformaciones de la parte de la respiración. Entonces, aquí habla un ejemplo fisiológico de función dentro de la evolución, que tuvo que haber adaptación para que haya evolución de todos los seres vivos, ¿no? Lo que tenemos ahora desde las partes acuáticas, los peces, que tuvo que haber una transformación para que sea anfibio entre agua y tierra, y luego otra transformación que llegue a terrestre, y luego tuvo que dentro de los terrestres haber una adaptación para el aéreo, y por último dentro de la escala evolutiva están los mamíferos. Y al final de la escala evolutiva que apareció es el hombre, ¿no? Todo esto se ha dado gracias a los tipos de adaptaciones. O cutánea, que es a través de la piel, la producción de veneno, almacenamiento de residuos, por ejemplo, la caza con... Dentro de las adaptaciones, tenemos adaptación de conducta o comportamental, ¿no? Sí, ya un ratito. Dentro de las adaptaciones conductuales de comportamiento, tenemos en la parte sexual o en la parte de depredación, ¿no? En la parte de comportamiento, ya como sabemos, generalmente el macho tiene que hacer un cortejo con la hembra para que haya tipo de reproducción. Aquí está. Con fines reproductivos, viajar en manada para reducir el riesgo de un ataque por depredadores o la migración de aves, etc. Interesante. Viajar en manada para reducir el riesgo de un ataque por depredadores. El cortejo aquí para... está. Esta es área. Esa es una de las que estaba comentando en la parte sexual, el cortejo, que es para atraer, generalmente el cortejo hace el macho dentro de las especies, para atraer a la hembra, para lograr la reproducción, que el fin de la reproducción es la supervivencia de la especie, ¿no? Todo esto son tipos de adaptación. Y aquí hay un sinnúmero de comentarios y de actividades que tienes que hacer. Tienes que ir haciendo todas las actividades que están dentro de las ciencias naturales, ¿no? Luego aquí pasamos a otro tema, que es los animales invertebrados. Como ya creo que tienen la idea de que hay dos tipos de grupos, animales vertebrados, que tienen la columna vertebral, y animales invertebrados, que no tienen la columna vertebral. Los animales invertebrados son el mayor número que hay, ¿no? En forma general, podemos ver unos grupos aquí, veamos aquí en el gráfico, porque ahí luego demora un poco el video. Aquí está, ya, en forma general, lo más sintético posible, ¿no? Tenemos en forma general los invertebrados, los grupos más generales, vamos desde los más simples, pongámoslo. Los nidarios, ¿no? Los nidarios son como la medusa de mar, ¿no? Podemos ver nosotros que tenemos en el área de playa, la aguamala o medusa de mar, es este el ejemplo, ¿no? Son animales acuáticos. Tenemos otro grupo que va a los equinodermos. Dentro de los equinodermos podemos ver el ejemplo de la estrella de mar. Luego los moluscos como el caracol. Los artrópodos son el número más grande, porque aquí tenemos a los insectos, también tenemos a los crustáceos y los miriápodos, que son como el 100 pies. Los crustáceos que aquí tenemos como el cangrejo. Y el grupo grande, los gusanos, hay diferentes tipos de gusanos que generalmente son parásitos, y hay otro grupo que viven en la tierra, como los anélidos, como la lombriz de tierra, ¿no? Esto en forma muy general acerca de los invertebrados, que aquí ponen ejemplos, ¿no? Un anélido o otro tipo de gusano, un artrópodo, ya vimos dentro de las abejas, la hormiga, la mosca, etcétera, el molusco, aquí ponen al pulpo, que aparte de eso ya conocemos el caracol. Los nidarios, la esponja, y los equinodermos que ya comenté acerca de la estrella de mar, ¿no?
Y recalca los artrópodos, los recalca porque el mayor número de especies que existe en el mundo son los insectos. Hay miles de especies que todavía son desconocidas en áreas de selva, como el Amazonas. Ahí vemos los moluscos, que también hablábamos del caracol, de acá de este grupo del pulpo, y también nos hablaba del bivalvo, que es como la concha que aquí consumimos. Y Dario, ya comentamos acerca de la medusa, también hay otros que son fijos nomás, como el pólipo. Entre otros ahí en forma muy general, recordando los temas, en forma muy general. Tiene que hacer sus actividades de cada uno y alguna tarea si la tiene. Tiene que ver la Classroom y ir revisando todo lo correspondiente a las ciencias naturales. Aquí tenemos otro tema, siguiendo eso, los animales vertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen columna vertebral directamente. No perdamos mucho tiempo en esto porque esto ya se hizo, de esfuerzo. Vean los grupos. Como dentro de la evolución apareció en el mar, vean, aquí está. Aquí nosotros ya conocemos lo que son los peces, ¿no? Las características que tienen aletas y tienen la respiración branquial. Y la reproducción podemos decir que es externa, en medio de huevos. Luego estos dentro de la evolución, como repito, salieron a un nivel entre agua y tierra, apareció el anfibio. La palabra anfibio es un animal que está tanto en el agua como en la tierra. Aquí tenemos ejemplo de la rana, ¿no? La rana, la característica es que en el momento que desarrolla, sufre una metamorfosis. Que del huevo, que está en el agua, se vuelve renacuajo, que es acuático prácticamente, y luego va formándose ya en la rana, que ya sale al exterior. Es una metamorfosis que tiene, ¿no? Luego ya evolucionó, este ser ya apareció más tiempo en tierra, pero no pudo desarrollar sus extremidades y aparece arrastrando el abdomen, que es la palabra de reptiles. Reptil que recta, que arrastra el abdomen. Dentro de este grupo ya tenemos los cocodrilos, aquí nosotros en las casas aquí tenemos la lagartija, y también tenemos la serpiente que prácticamente arrastra, ¿no? Luego las aves, dentro de este grupo, dentro de la evolución, por alguna forma tuvieron que evolucionar a la parte aérea. Tener la característica de las aves que vuelan porque, no tanto por las alas, sino porque son livianos y porosos. El esqueleto es liviano y poroso. ¿Sí? Esqueleto, liviano y poroso. Teniendo el esqueleto liviano y poroso y ya con el resto de complementos de las plumas, pueden volar. Esa es la característica de las aves. No todas las aves vuelan, como ya los conocemos. Hay unas aves que no vuelan como la gallina, hay unas muy pesadas como el avestruz, y también hay otras aves del área de frío como el pingüino, ¿no? Y fue evolucionando más, y la ave tiene reproducción ovípara. Hubo una evolución más que aparecieron los mamíferos. Dentro de los mamíferos hay varios grupos, pero nosotros nos ponen ejemplo de los animales domésticos. Tenemos generalmente aquí el gato, el perro, son mamíferos. Y la palabra mamífero es que se amamantan, ¿no? Es decir, que primero nacen del vientre materno y luego se desarrollan amamantándose con la leche de la madre. Ese en forma general los conjuntos de los mamíferos. Vean aquí el ejemplo que aquí tenemos. Eso en forma general. Y luego dentro de este tema yo les colocaba, era dónde lo podían ubicar a lo que estábamos en ese momento de la pandemia, el COVID-19. Ya todos saben que eso es un virus, que eso no entra en ninguna área de los mamíferos. Eso ya es un grupo muy aparte. Y ya llegando a las últimas clases, que ya es la parte de los vegetales, que ya habla los vegetales, ¿no? Las plantas con flor y sin flor, ¿no? Podemos ver en forma general, aquí podemos ver aquí, vamos directamente en la parte teórica, ¿no? Hay unas plantas que tienen flor y otras sin flor. Las que no tienen flor, tenemos los musgos y los helechos, ¿sí? Los musgos y los helechos. Aquí vienen otros nombres, ¿no? Los musgos es la briofita, musgo, ¿no? Prácticamente tienen todo rudimentario, unas falsas raíces, observen aquí está, y se produce por espora. Ejemplo, los musgos.
Los musgos son esas áreas muy verdes que a veces desarrollan en la parte húmeda, ¿no? Se llenan. Luego un poquito más desarrollados vienen los helechos. Son plantas sin flor, pero la diferencia es que tiene vasos conductores. Es la diferencia, el otro tiene vasos conductores. Entonces, la raíz está muy ramificada, y aquí se ven vasos conductores, es decir, los vasos conductores son los que van a llevar las sales minerales y el agua, ¿no?, al resto de las plantas. Que esta planta igualmente los helechos son también muy rudimentarios sin flor. Luego vienen las plantas con flor. En las plantas con flor tenemos, aquí está dando las partes, ¿no? Vamos directamente a hablar aquí. En las plantas con flor tenemos dos, si ven aquí, las que son la semilla protegida por el fruto. Nosotros la mayor parte conocemos las plantas que son las semillas protegidas por el fruto, es decir, los frutos que consumimos, ¿no? Dentro del fruto encontramos la semilla. Estas plantas son angiospermas. Pero hay otro nombre que son plantas gimnospermas, que la semilla está desnuda, ejemplo, los pinos. Eso en forma general, aquí está en forma general. ¿Sí? Plantas con flor, las que no tienen. Las que no tienen raíces falta los musgos o briofitas. Las que tienen raíces y vasos conductores, los helechos. Y va evolucionando a plantas que tienen mejores características de adaptación y reproducción. Tenemos las que tienen flores, pero la semilla puede estar desnuda, como las gimnospermas, que son los pinos, y la semilla protegida, que todos conocemos los frutos, que están las semillas dentro de los frutos, son las angiospermas, de forma muy general, muy rápida. De aquí ya hemos visto, aquí vimos lo último, las funciones de las plantas. Aquí solo rápidamente, muy escuetamente. En las funciones de las plantas tiene tres funciones principales que tiene todo ser vivo. Primero hablemos de la función nutrición. Todos tenemos la nutrición de alimentación, es decir, necesita las sustancias nutritivas para poder vivir. En la planta necesita ¿qué cosa? Agua y sales minerales, ¿sí? Del suelo. Función de nutrición. Pero aparte utiliza el CO2 para hacer la fotosíntesis. En la fotosíntesis, con todo esto, va a formar su propio alimento y bota el oxígeno que es para vivir. Luego tenemos la función de relación. La función de relación en donde vimos, los que pudieron estar viendo el video en la clase, la relación es con el medio, ¿no? Con los factores ambientales. El tallo va hacia arriba, hacia la luz, ya tenemos unos nombres, que es tropismo, que era fototropismo. La raíz que va abajo a buscar el agua se llama hidrotropismo. Y había otra característica de ciertas plantas, por cualquier estímulo externo, reaccionaban, se cerraba la hojita, ¿no? Esa era la mimosa, que se cierra la hojita. Y por último, la función de reproducción. Rápidamente, la función de reproducción directo, el polen, que está en las anteras, tiene que viajar al pistilo, que está en la misma flor. Se fecunda o se une y forma el óvulo fecundado que usted ve aquí, que hace una transformación y llega al fruto. Listo. Esta es una reproducción sexual, pero también tiene una función que es asexual, que no interviene en los gametos, de una parte de la planta, por ejemplo, directamente, aquí pone un ejemplo, de los bulbos como la cebolla, que es un tallo corto, subterráneo, esa parte puede producir otra nueva planta. Tubérculo, las papas, que también es un tallo subterráneo, con sustancia nutritiva, también a partir de eso puede producir una nueva planta. Y también cuando nosotros arrancamos un pedacito de tallo y lo prendemos, lo colocamos en el suelo y crece otra nueva planta, lo sembramos, se llama esquejes. Son terminologías nuevas que tenemos que ir aprendiendo. Listo. Ya con todo esto hemos abordado todos los temas de las ciencias naturales que hemos visto durante estos tiempos, nada más. Aquí ya no hay más. ¿Sí? Les queda entonces completar todas sus actividades y aquí si usted va al trabajo de clase,
aquí en la Classroom, aquí hay ciertas tareas que dejé en la primera parte, ¿no? Yo hoy voy a abordar, voy a clasificar todo cada estudiante de las tareas que han entregado, en las sesiones que ha estado, y a partir de ahí tendrá su valor, que cada materia nosotros tenemos que poner nuestra calificación, ¿no? Que a partir del segundo parcial, cada materia tiene que poner su calificación. Que dentro de la calificación total es sobre 2 puntos. Aquí tenemos ya en la Classroom las personas que han estado. Aquí están. Esto es una de las evidencias que por lo menos están aquí en la invitación y la han aceptado. Es una de las evidencias. La otra evidencia es de los trabajos entregados, que aquí también están subidos. Algunos han subido ciertos trabajos. Aquí han subido, por ejemplo, aquí está 2 entregas, 2 trabajos entregados. Por aquí hay 2 personas que han entregado sus trabajos. Si no han entregado sus trabajos en la Classroom, tendrán que enviar su trabajo por el WhatsApp, que ya saben el número de teléfono del WhatsApp que tengo aquí, WhatsApp web, ¿no? Listo. Con esto hemos concluido todo lo referente al sexto año. Que por favor tengan la amabilidad de ver este video para completar, leer y enterarse de todo lo que debe presentar o ya estar presentado durante esta semana, que ya tenemos que presentar las notas respectivas, ¿no? La invitación aceptada, los trabajos ya entregados. Bueno, gracias entonces por su amable atención.